En Filipenses capítulo 1, Pablo dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Verdad? La obra que Dios empezó en ti, en otra forma Pablo estaba diciendo, que la obra que Dios empezó en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. ¿Verdad? La irá perfeccionando poco a poco, día por día. Bendito sea el Señor. Y Pablo, ¿verdad? Si vemos en el libro de Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 1, Pablo, ¿verdad? Siente darle gracias a Dios por la iglesia de Filipos, porque fue una iglesia que le ayudó muchísimo a él durante estuvo preso en la cárcel. Pablo estuvo más de 3 o 4 veces preso, ¿verdad? Por la causa de Jesucristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y ahorita mismo vemos a un Pablo, según las escrituras, ¿verdad? Que amaba la iglesia, que amaba a Cristo, que sufría por la iglesia, que daba la vida por la iglesia, que daba la vida por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mire qué cambio tan brutal Pablo hizo, ¿verdad? De un perseguidor de la iglesia a un servidor de la iglesia. Qué cambio tan drástico y cambio tan importante, qué cambio tan hermoso. Pero vamos a Pablo, que está agradecido con la iglesia de Filipo, porque la iglesia de Filipo le ha ayudado a la extensión del evangelio, le ha ayudado a que el evangelio crezca, le ha ayudado a poder él, ¿verdad?, predicar la palabra desde la cárcel. Bendito sea el Señor. Y vemos a un Pablo que está agradecido, dando gracias a Dios, lleno de gozo, lleno de alegría de ver que esta iglesia, aunque no tenía muchos recursos, esta iglesia era fiel a Dios. Bendito sea el Señor. Y Pablo dice, ¿verdad? En la palabra, estando persuadido, estaba convencido Pablo de la fidelidad de Dios, porque él mismo la experimentó. Él experimentó la fidelidad de Dios cuando Dios se le reveló a Pablo, bendito sea el Señor, que era un perseguidor de la iglesia. Él pudo ver el amor verdadero de Dios en él. Él pudo ver esa fidelidad de Dios, bendito sea el Señor, por el ser humano. Él pudo ver que la muerte de Cristo fue la fidelidad de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Y Pablo se enfoca en la fidelidad de Dios. Y eso es lo que a Pablo le da convencimiento en quien él ha creído, convencimiento de ese Dios que no miente, de ese Dios que promete y no miente, ese Dios que dice, yo no te dejaré ni te desampararé, bendito sea el Señor. Y Pablo, ¿verdad?, debido a esa confianza que tiene en esa fidelidad de Dios, en esa fidelidad de Cristo, bendito sea el Señor, ¿verdad?, siente gozo, siente alegría, siente gozo como los Filipos le sirven al Señor. Siente gozo él mismo de ver que el evangelio está creciendo, que la palabra de Dios va caminando. Bendito sea el Señor, de nación a nación, de continente en continente. Pablo siente gozo, siente alegría desde el fondo de su corazón, porque él le convenció la fidelidad de Dios, le convenció el amor incondicional de Dios, le convenció a Pablo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y como le convenció, le dio confianza. Y esa confianza que había en Pablo hacia Cristo, hacia la obra redentora de Cristo, hacia el amor incondicional de Dios, esa fe que él tenía, esa confianza en Dios, le daba gozo, se gozaba de ver cómo la obra redentora seguía creciendo, cómo la obra redentora de Jesucristo hacía tantos milagros, cómo la obra redentora de Cristo lo cambió a él mismo. Y él se gozaba de ver lo fiel que era Dios, lo bueno que era Dios. Y vemos, ¿verdad?, en todo el capítulo 1 de Filipenses podemos ver cómo los Filipos se preocupaban por la obra de Cristo, cómo trabajaban, cómo luchaban. Aun Pablo, estando preso desde la cárcel, predicaba. Desde la cárcel no cesó de seguir extendiendo el evangelio, porque esa era su meta. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos acobardamos hoy en día, que se quiere, ¿cómo se llama?, atacar a la iglesia. Pero la palabra de Dios nos deja saber que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros y que la iglesia seguirá hasta que Cristo venga. Solo tenemos que tener miedo de nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Seamos como Pablo, que no teniendo recursos, la iglesia de Filipo también, que no tenía recursos, que estaba limitado en muchas maneras, a veces también nosotros nos podemos limitar, pero sabe, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigamos, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin mirar a los lados, no teniendo miedo de nada, llevando la palabra a todo, dice la palabra, y te llévate el evangelio a toda criatura. Sigamos predicando la palabra, sea como sea, donde sea que estemos, sigamos llevando la palabra, sigámosle hablándole a las almas de Cristo, mantengámonos firmes, como dice en Hebreo 10, sin fluctuar, porque la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesucristo. Y Él cumple, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús dijo, voy a hacer, y Él hace. Él prometió. Tenemos más de 3,000, 4,000 promesas del Señor para nosotros, y tenemos que abrazarlas y recibirlas, ¿verdad? Y darlas por hecho. Y creerle a Dios. No creer en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia, ni en nuestras capacidades. Creer en aquel que prometió. Creer en aquel que nos hizo. Creer en aquel que hizo los cielos y la tierra, que es poderoso, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y fuera de Él no hay nada. Bendito sea el Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La iglesia de Filipo es un ejemplo para nosotros, de que ellos sin recursos, con tantas limitaciones, con tantas situaciones, ellos lucharon por la continuación del Evangelio, por la obra de Dios. Ellos continuaron sirviendo a la obra de Dios. Así tenemos nosotros que mantenernos sirviendo en la obra de Dios. Que Dios nos encuentre sirviendo en su obra. Que Dios nos encuentre evangelizando. Que Dios nos encuentre hablando de la palabra a los demás. Hermano, hermana, no tengamos miedo. Tengamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Tengamos el gozo, ¿verdad?, de poder predicar el Evangelio. Tengamos el gozo de poder hablar a los demás. Tengamos el gozo, ¿verdad?, de servir al Señor. Porque a eso venimos, a servir al Señor. A eso venimos, para eso fuimos creados, para servirle a Él. Bendito sea el Señor. Pero mantengámonos firmes, como dice en Hebreo. No se nos olvide. Mantengámonos firmes, sin distracción. Porque a veces nos distraemos, nos podemos distraer, ¿cierto? Pero pidámosle a Dios que nos mantengamos firmes en la oración, en el ayuno, en buscar a Dios, en creerle a Él, en confiar en Él, en poner toda nuestra confianza en Él, no en nuestras capacidades, no en nuestra fuerza, porque nosotros en sí no somos nada. No pongamos la confianza en lo que sabemos, ni en siquiera en lo que sabemos, porque de verdad tenemos que poner la confianza en el que prometió, el que nos dijo, nos prometió vida eterna, y vida eterna vamos a tener. El que nos prometió que estaríamos bien, el que nos prometió que cada día Él, la obra que empezó en nosotros, la terminaría. Hermano, Dios prometió que terminará lo que empezó en ti y en mí. Y Él va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir, vuelvo y te repito, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, y la fidelidad de Dios nos debe traer gozo y paz. La fidelidad de Dios nos debe traer fuerzas, nuevas fuerzas para seguir, porque no estamos confiando en un Dios que no es fiel. Él es fiel y verdadero, y fiel es el que prometió, Jesucristo, el alfa y la omega, y el principio y el fin, el que nunca llega tarde, el que nunca cambia, el que siempre está. Bendito eres, Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, y mantengámonos fiel, y seamos como Pablo, servidores de Cristo, porque fuera de Cristo nada somos. Amén.